¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos. En este capítulo deseo hablarles de lo que significa el registro, la tesitura, el timbre y los tipos de voces. Para entender cómo llegamos a esta clasificación de las voces, quiero hacer una pequeña reseña histórica para que entremos en contexto. Desde el punto de vista de la etnomusicología, se cree que el origen de la polifonía es muy anterior a su aparición en la música académica europea, ya que hubo presencia en las culturas del África subsahariana y Oceanía. Sin embargo, y a pesar de que se desconocen los orígenes exactos de la polifonía en la tradición litúrgica occidental, hay tratados antiguos que muestran existencia de la misma en la segunda mitad del siglo IX, en la que se abordan las normas de composición con ejemplos a dos voces. Y es que no fue fácil la incursión moderna de la polifonía en el canto de la liturgia católica, ya que ésta era practicada en la música profana inicialmente, y el solo hecho de fusionarse con la sacra era considerado un acto frívolo y lascivo, ya que obstaculizaba la audibilidad de las palabras con las que se hacía adoración solemne, según la Iglesia Católica, y por lo tanto fue prohibida. El compositor renacentista franco-flamenco Josquin des Prez es considerado el pionero de la composición vocal polifónica, quien con su técnica hizo necesario diferenciar a los tipos de voces, categorizándose en sopranos, altos, tenores y bajos. A partir de entonces, la escuela franco-flamenca dominó el arte de la música renacentista. Con el desarrollo fueron incursionando compositores que se hicieron muy famosos, como los españoles Tomás Luis de Victoria y Francisco Guerrero. Pero fue el italiano Giovanni Pierluigi de Palestrina quien salvó a la polifonía de la prohibición papal. Partiendo de esto, podemos estudiar y clasificar las diferencias entre las voces. Hablar de voces claras y oscuras nos hace identificar de manera más comprensible los tipos de voces. Las voces claras son aquellas más agudas, sean femeninas o masculinas, y las oscuras las más graves. Por ejemplo, en las mujeres son claras las sopranos, que son las más altas, y las oscuras las mezzosoprano y las contraltos. En los hombres son voces claras el contratenor, que está por encima del tenor, luego el tenor, y siendo las oscuras el barítono y bajo. También podemos hablar de voces blancas, y estas se refieren a los niños, las voces infantiles, tanto de niño como niña, quienes abarcan un registro desde contraltos hasta sopranos. ¿Qué es el registro? Es el área determinada con la cual clasificamos los diferentes tipos de voces, ni más ni menos. En cambio, la tesitura es la gama de notas en la que una voz canta de manera cómoda. Es importante acotar que esto aplica más que nada hacia el canto lírico, ya que en esa técnica es necesario abarcar un rango entre 2, 2,5 octavas y en algunos casos hasta de 3 octavas cuando son cantantes muy virtuosos, pero de manera homogénea, debe ser de manera homogénea, es decir, donde la voz no se rompe, en donde no se nota ninguna diferencia de cambio de timbre, donde se escucha todo el rango parejo, de manera amplia y potente, donde nunca se pierde su brillo. Por eso es que tiene que ser homogéneo, por eso es tan difícil el canto lírico. En cambio, en el canto popular se pueden colocar las notas de diferentes maneras, más nasales, con más aire, haciendo falsetes para llegar a notas altas, por ejemplo. Es por ello que a veces hemos escuchado decir de algunos cantantes populares que tienen un rango de hasta 4 octavas, cosa que se logra utilizando elementos en los que las voces cambian de timbre, cambian de potencia, etc. Y en realidad son dos cosas distintas que no quitan mérito, por cierto, al canto popular, pues. Son las diferencias entre el canto lírico y el canto popular. El timbre es la característica especial que distingue una voz de otra. Podríamos decir que es nuestra identificación. Es el timbre quien nos ayuda a identificar una voz, como por ejemplo cuando escuchamos a Plácido Domingo en lo lírico, o en lo popular podríamos hablar de Julio Iglesias, otro español, para citar dos ejemplos. En esta lámina que les estoy mostrando, podemos ubicarnos en el teclado para poder identificar los registros de las voces. Las partes sombreadas en amarillo son las que nos indican el registro. Y vamos a comenzar con las más agudas, que son las voces femeninas. En este caso, vamos a comenzar con la soprano. Las soprano abarcan desde un do 4 en ese teclado, ¿no?, hasta un do 6. Continuamos con las mezzo o mezzosoprano desde el la 4 hasta el la 6.
siguiendo con la contralto desde el sol 3 hasta un fa 5. Y en las voces masculinas tenemos el tenor desde un re 3, que podríamos ponerlo desde el do básicamente, o sea una nota menos, más abajo, hasta el la 5. El barítono estaría ubicado entre el sol 2 y el mi 4. Y el bajo estaría ubicado entre el mi 2 y el mi 4. En esta siguiente lámina podemos visualizar en el pentagrama los registros de los cantantes, comenzando con la soprano, que va desde un do hasta un la. Sin embargo, vemos unos núcleos en negra que nos indican que también se puede extender un poquitico más. Por ejemplo, en la soprano tenemos desde un si a un si. Seguimos con la contralto, desde un sol a un do, llegando a un re, también puede ser con la negrita. Tenemos el tenor, que va desde un do a un sol. Y culminamos con el bajo, que iría desde un mi a un do. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta cuarta clase, espero que haya sido de su agrado. A partir de este momento vamos a continuar con las clases más teóricas y prácticas, es decir, hasta este momento llevamos solamente una parte introductoria, solamente teórica, y a partir de aquí empezamos a incluir cosas prácticas. Así que los espero en el próximo capítulo y gracias por estar conmigo.